amados, vamos a continuar. Hace 8 días inicié una pequeña serie a la cual le hemos colocado como tema el mensaje del Cristo encarnado. El mensaje del Cristo encarnado. Vale la pena aclarar para los que de repente no estuvieron el tema, ¿qué significa Cristo encarnado? Cristo encarnado tiene que ver con Jesús de Nazaret, el humano, el hombre humano que estuvo predicando en esta tierra, pero que realmente Jesús de Nazaret era el vaso en el cual estaba el Cristo eterno. Por eso se le llama a Jesús de Nazaret el Cristo encarnado. Y nos hemos ocupado desde hace 8 días de predicar un poco acerca de cuál fue el mensaje del Cristo encarnado, cuál fue realmente el enfoque que él trajo y hacia dónde dirigía su temática cuando predicaba. Y a raíz de eso también podríamos llegar a conclusiones como, por ejemplo, a base de preguntas: ¿hoy se está predicando el mensaje que predicó el Cristo encarnado? ¿O estamos predicando a nivel eclesial, se está predicando diversos temas más enfocados hacia la parte psicológica, a la parte positiva, a la parte que tiene que ver con cómo superar ciertas cosas, pasos para salir de la depresión, cosas por el estilo? Pero si usted analiza el mensaje de Cristo, del Cristo encarnado, Jesús nunca predicó acerca de temas periféricos del mensaje central, que era el evangelio del reino de Dios. Jesús nunca dijo: voy a enseñarles un seminario de cómo salir de la crisis económica o cómo salir de las crisis familiares. No, él predicaba el evangelio del reino de Dios, teniendo claro que cuando el evangelio del reino de Dios es impartido en los seres humanos, ese evangelio trae cambio, ese evangelio trae transformación. Y ese era el tema de Jesús, el evangelio del reino de Dios. Y nosotros leímos hace 8 días, que es el texto donde vamos a estar trabajando en estos miércoles, leímos en el evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14 y verso 15, y el texto dice lo siguiente. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje. Y una tesis de la cual he estado compartiendo es que todo lo que a partir de ahí en los evangelios encontramos tiene que ver con algunos de esos tópicos del mensaje del Cristo encarnado. Por lo tanto, mis amados, hace 8 días hablamos acerca de la importancia de vivir en tiempos cumplidos, que era el primer tópico del mensaje de Jesús. Tópico tiene que ver con los puntos en los cuales dividió su mensaje. Por lo tanto, el gran tema es el evangelio del reino de Dios. Y el primer punto que él compartió fue: el tiempo se ha cumplido. Y hablamos de la importancia que es para los hijos de Dios vivir la vida de Cristo desde la plataforma de tiempos cumplidos. Cuando el creyente no vive desde la plataforma de tiempos cumplidos, el creyente siempre tendrá una insatisfacción. Siempre estará con una preocupación, por ejemplo: ay, ¿cuánto hace que no nos congregamos? Que no vamos al templo. Siento que la presencia de Dios no está en mí, porque para muchos la presencia de Dios es el momento cuando se reúnen en el templo, en el auditorio, y cantamos las canciones y se predica la palabra y el predicador ora por mí, me impone manos. ¡Wow! Sentimos la presencia de Dios, al punto que desde los púlpitos se escucha mucho este tipo de expresiones: usted está aquí para sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Sienta la presencia de Dios. ¿Cuántos lo sienten? Generalmente una palabra que se ha circunscrito a la vida del creyente es sentir la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando el Hijo de Dios opera desde un tiempo cumplido que se asocia con lo que Jesús dijo en Juan 19:30,
dice consumado es. Esa línea de tiempo cumplido con el consumado es lo que determina es que nosotros ya no hacemos algo para que la presencia de Dios baje, sino que nosotros somos conscientes, escúchelo bien, mi amado hermano, somos conscientes de que la presencia de Dios habita en nosotros desde que el Espíritu Santo nos fue dado, pero un poco más para que lo comprenda, desde que la vida de Dios nos fue dada y esa vida opera en nosotros por el poder del Espíritu Santo, dándonos entendimiento claro acerca de que ahora nosotros ya no vamos a un lugar a buscar la presencia de Dios. Lo que está diciendo Jesús, el Cristo encarnado, el tiempo se ha cumplido, es ahora, escúcheme, ustedes antes iban al templo para que bajara la presencia, ahora la presencia vino a ustedes. Él era la misma presencia de Dios. Él era la manifestación del Padre. Él había venido a dar a conocer al Padre, porque si algo debemos tener claro es lo siguiente. Jesús vino a hacer tres cosas claras. Número uno, Jesús vino a recuperar el reino que había perdido el hombre en Adán. Dos, Jesús vino a revelar, a dar a conocer al Padre. Tres, Jesús vino a manifestar y a fundamentar y a edificar su iglesia. Por lo tanto, hoy es fundamental que nosotros ya vayamos avanzando en un proceso de madurez y entendiendo esto, de que yo no vivo la vida cristiana esperando que Dios algún día tenga misericordia de mí, sino que yo vivo la vida de Cristo convencido de que me fue impartida y en mi espíritu opera la vida de Cristo, que es el ámbito del gobierno a lo que el Cristo encarnado llama el reino de Dios. Por lo tanto, mis amados, es importante que recordemos lo que hablamos hace 8 días. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, lo dijo Jesús. Y vimos qué significa eso de que el tiempo se ha cumplido. Lo vimos también. ¿Qué significaba? Que todas las profecías, que todos los tipos, las sombras y las figuras que hablaban anticipando una venida de un rey, había llegado a su cumplimiento. Y esto chocaba mucho con la mente religiosa. Hoy no es tan diferente el asunto. Mire, hermano, el Evangelio de Dios acá entre nos ha establecido una estructura religiosa en las personas al punto que cuando usted habla de reino, el enfoque es contrario. Para mucha gente reino es un lugar donde vamos a vivir cuando nos muramos. Para otro reino es tener una buena casa, tener una buena camisa, tener un buen reloj, tener el iPhone de la última gama, el último modelo del iPhone, en fin, el auto último modelo. Eso es para muchos reinos, pero nosotros sabemos que el mensaje, el evangelio del reino de Dios hace alusión al gobierno del rey en cada uno de nuestros corazones. El gobierno del rey en cada uno de nuestros corazones. Cuando el gobierno del rey está en nuestro corazón, entonces nuestra vida es desarrollada a través de ese gobierno. Las circunstancias, yo siempre digo esta frase, las situaciones no me gobiernan porque hay un gobierno supremamente poderoso, un gobierno superior, un gobierno superlativo en mí, que en ningún momento ese gobierno, escúcheme bien, se puede comparar con las cosas externas que tratan en momentos de influenciar nuestra vida. Por lo tanto, aquí en este puntito, a manera de introducción y de repaso, quiero decirle algunas cosas que son muy importantes, que de repente no pueden caber mucho en su mente, pero recíbala en su espíritu, porque la palabra de Dios tiene que ir del espíritu a nuestro espíritu. Hablaba con unos amigos esta semana, hablábamos con unos amigos de acerca de que el reino de Dios no tiene enemigos, porque alguien dijo, vamos a predicar acerca de los enemigos del reino de Dios, pero llegamos a la conclusión que el reino de Dios no tiene enemigos. Ojo con este silencio que tengo acá, para que usted lo pueda asimilar. Si todavía usted piensa que el reino de Dios tiene enemigos, entonces hay que volver a la cruz. Porque todos los enemigos
del reino de Dios fueron destruidos en la cruz. Los enemigos del reino de Dios antes de la cruz obviamente eran la muerte eterna, la muerte espiritual, ¿verdad? La separación que había entre el hombre y Dios, el pecado como naturaleza, las tinieblas que como potestad nos tenían cautivos. Entonces el enemigo que dice en Hebreos 2:14 que fue destruido el diablo, esos enemigos fueron destruidos, por lo tanto el reino de Dios no tiene enemigos, pero hay un detalle. El enemigo del reino de Dios que todavía permanece en momentos es a veces nuestra alma sin alinear al propósito eterno de Dios y sin entender que debe vivir tiempos cumplidos. Por lo tanto, hoy, mis amados, vamos a hablar acerca del segundo tópico. La verdad, estos 4 tópicos son para un libro y eso no lo podemos compartir en una horita, pero vamos a tratar de sintetizar un poco y de ser lo más claro posible para que usted y yo podamos ser edificados. Vamos a hablar hoy del segundo tópico que Jesús expresó en su gran mensaje, según el escritor de Marcos, es el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Si vamos a hablar del reino de Dios, tendríamos que definirlo desde su etimología. Hay 2 palabras en la Biblia, una en hebreo que es malkut y en griego basileia. Estas 2 palabras lo que significan es gobierno del rey, significan establecimiento del dominio del rey en una jurisdicción o en un territorio. Por lo tanto, cuando hablamos de gobierno o hablamos del reino de Dios, escúcheme mi hermano, tenga usted claro automáticamente que el reino de Dios no son cosas que yo siento, voces que oigo, sentires en mi piel o en lo sensorial. El reino de Dios lo podemos sintetizar de esta manera. Es el gobierno de Dios en el corazón del hombre, establecido por Cristo como el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el Rey y nosotros somos los receptores de ese reino donde Él asentó su dominio, su trono en nuestro espíritu. Entonces, usted está en el reino de Dios. Usted está siendo parte de ese gobierno de Dios. A usted y a mí nos fue asignado el reino de Dios como algo que tiene que ser expresado. Por lo tanto, mis amados, es importante entender frente a este reino de Dios, entender qué fue lo que Cristo vino a hacer, partiendo desde el punto de que el reino de Dios significa el gobierno de Dios o el dominio de Dios dentro de nosotros. Entonces, tenemos que comprender que Cristo vino a revelar 3 cosas, como lo dije hace un momento. Y eso va a fundamentarnos para que no nos desviemos del objetivo por el cual el Cristo encarnado vino. Cristo vino a revelar al Padre. Usted lo sabe porque lo acabamos de decir. Vino a revelar al Padre. Note que antes de Cristo, en ningún momento la gente se dirigía a Dios como Padre porque había una separación y no se había establecido la paternidad de Dios. Cristo viene a manifestar al Padre y Él claramente lo expresa en el Evangelio de Juan en múltiples ocasiones. Y Él dice, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. El que me ha visto a mí, dice Él, ha visto al Padre. También Cristo vino a revelar la iglesia, a revelar la iglesia. Eso es muy importante. No se hablaba de iglesia antes de Cristo. Sépase que la palabra griega para iglesia es la palabra eclesía. Y la palabra eclesía habla de una asamblea establecida, pero es una asamblea delegada por el rey. Esto es muy importante. Una asamblea delegada por el rey. ¿Para qué? Para penetrar en los diferentes imperios con la cultura del rey del reino que los había comisionado. La eclesía, cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, Él no dijo,
Él no lo hizo pensando en cuatro paredes, gente que aplaude, que canta, que salta, nada malo con eso. Él lo hizo pensando en gente que con capacidades, con autoridad delegada por el rey, pudiese penetrar, infiltrar los diferentes entes gubernamentales de la época. La iglesia no fue diseñada para lo que hasta ahora de repente hemos hecho, donde la gente solo depende de una persona, de un pastor, de un sacerdote, de un líder allá que les diga todas las cosas, que le imponga manos, que les dé palabra de profecía. La iglesia no fue diseñada para eso. Fue diseñada por Dios. Cristo la edificó, dice él, desde él mismo, la revelación de él mismo como fundamento para que la iglesia pudiese permear, así como la levadura permeó la harina en aquella parábola de Jesús. Entonces, él vino a revelar al Padre porque había una falencia de la paternidad de Dios. Él vino también a revelar el reino, la iglesia, perdón. Pero entonces, la iglesia, al ser edificada por Cristo, la iglesia tiene una función. La iglesia tiene una función. Escúcheme, la función de la iglesia es expresar y extender. Ojo con estos dos verbos. Expresar y extender el reino. Voy a repetirlo. Cristo vino a revelar al Padre y vino a revelar la iglesia. Y la iglesia revela. Revelar es mostrar. Revelar es dejar ver. La iglesia revela, expresa y extiende el reino. Tome nota allí las dos palabritas. La iglesia existe para expresar y para extender el reino. La iglesia no establece el reino, porque el reino lo estableció Cristo. Él estableció el reino, pero edificó la iglesia para que lo siga expresando y extendiendo desde una vida que en calidad de vida de reino y mentalidad de reino asociada a la cultura del reino permea todas las culturas de este ámbito que nosotros estamos operando o viviendo hoy. Escúcheme, amado hermano, si nosotros como hijos de Dios no expresamos el reino, lo que estamos viviendo es una religión. Pastor, pero ¿qué significa expresar el reino? Significa expresar un gobierno. ¿En quién? ¿En mi esposa? No, en mi esposo no, en mi familia no, un gobierno en ti mismo. El gran problema de nosotros es que nos han metido tantas cosas extrañas, como por ejemplo, hombres de Dios, varones, esposos que creen que porque son la autoridad en la casa, entonces asumen, por ejemplo, roles como esto, como este. La Biblia dice que tiene que someterse a su marido. No, hermano, el reino no se trata de eso. En el reino, el Señor no mira mujer ni hombre, el Señor mira uno solo, dice la palabra, que no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. El asunto es que el gobierno del reino nunca se dio para gobernar a otros. El gobierno del reino se dio para gobernar nuestra alma desde la plataforma del Espíritu regenerado, entendido en el tiempo cumplido para expresar una gloriosa realidad del reino. Entonces podemos decirlo, como alguna vez lo oía nuestro amado pastor Basilio Patiño, uno de nuestros mentores por la gracia del Señor en estos tiempos. Él dice algo muy importante, abro comillas, dice el Cristo era el sueño en el corazón del Padre. Luego la iglesia era el sueño en el corazón de Cristo y el reino era el sueño en el corazón de la iglesia. Interesante esto, repito, Cristo era el sueño en el corazón del Padre. La iglesia, el sueño en el corazón de Cristo y el reino, el sueño en el corazón de la iglesia. Entonces, uno podría preguntarse de manera de interrogantes reflexivos. ¿Nosotros estamos cumpliendo la función de la iglesia? ¿Estamos como iglesia haciendo aquello por lo cual fuimos diseñadas? La iglesia no fue diseñada para andar nosotros simplemente reprendiendo cosas, pisando cosas y cantando cosas extrañas. No, la iglesia fue diseñada para una cosa, para penetrar los gobiernos del mundo, la cultura del mundo. Donde quiera que está un creyente, el reino es expresado, el reino es extendido. En la empresa, en tu trabajo, tú no estás para pelear con todo el mundo. Escúcheme, mucha gente está en una empresa y pelea porque el jefe se porta mal o porque otro trabajador se porta mal. No, en el colegio, en la universidad, mi hermano, usted está para expresar el reino. El mejor ataque contra los gobiernos corruptos es un hijo de Dios entendido
que en su caminar expresa una vida totalmente diferente. Entonces, mis amados, para desarrollar un poco el reino se ha acercado, lo que Jesús estaba diciendo es, el reino se ha acercado, pero el reino no era algo que él hacía, el reino era él. O sea, él dice, el reino de Dios ya está entre ustedes, se acercó el reino, ya llegó el reino. O sea, que el reino es la presencia del rey en un territorio, ejerciendo dominio. Pero el reino que Jesús... Y este es otro tema muy interesante porque es que cuando nosotros hablamos de reino muchas veces pensamos que es un reino terrenal. Obvio, tranquilo, que también lo pensaban los judíos en la época. Los discípulos también lo pensaron. La pregunta que le hacían a Jesús reiteradamente era, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo va a manifestarse el reino de Dios? Y él nunca le respondió en tal fecha, no. Él decía, el reino de Dios ya está entre ustedes. Por lo tanto, habría que desarrollar un poco lo siguiente. ¿Qué no es el reino de Dios? ¿Qué no es el reino de Dios? Si usted quiere tomar nota, por favor. ¿Qué no es el reino de Dios? Y los versículos son claros. Escucha, hermano. El reino de Dios no es comida ni bebida. Repito, ¿qué no es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida ni es bebida. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, ojo, paz y gozo. Ese quiere decir por medio o hacia adentro del Espíritu Santo. Note que importante es comprender lo que dice el texto, que no es el reino de Dios. La pregunta es, ¿qué es comida y bebida? ¿Qué es? Responda usted por ahí si puede escribir. ¿Qué es comida y bebida? ¿Sabe qué es? Cosas materiales. ¿Sí o no? ¿Qué es comida y bebida? Cosas materiales, tangibles que se deshacen o que son por un momento. Eso es lo que no es el reino. Pero ¿qué es lo que es el reino según el versículo? Es justicia. ¿Y qué es la justicia? Lo dice la palabra. Cristo es nuestra justicia y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. Pero ¿qué más es el reino según el texto? Paz. ¿Y sabe qué dice la palabra? Él es nuestra paz. Pero ¿qué más es el reino en el versículo 17 de Romanos 14? Es gozo. ¿Y qué es gozo? Hombre, parte del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis amados, ¿qué no es el reino? No es comida ni bebida. Y entiéndase por comida, no solo lo que tú y yo nos comemos al desayuno, al almuerzo o a la comida. Comida es todo lo que este cuerpo necesita para vivir en esta tierra. Si usted lo puede analizar en Mateo capítulo 6, verso 33, usted se da cuenta que Jesús está hablando en el contexto, está hablando de que no se afanen por qué han de comer, no se afanen por qué han de beber, de vestir, porque miren las aves del campo, no se afanan por nada de eso, pero viven felices. Miren los lirios del campo, no se afanan, pero ni aun Salomón con toda su fama se vistió como uno de ellos. Y dice, mas ustedes, busquen el reino de Dios y su justicia, y la bebida y la comida vendrá por añadidura. Aclaro, esto no quiere decir que el Hijo de Dios que opera en el reino que ya está presente en él, entonces va a decir, pues yo no trabajo, no voy a hacer nada porque lo demás viene por añadidura. No, Señor. Lo que está diciendo es que el eje de tu vida, el centro de tu vida, la dirección correcta de tu vida será siempre buscar el reino de Dios. Me gusta mucho lo que la palabra buscar en el griego significa o traduce. Y la palabra buscar traduce ansiosamente indagar por algo hasta encontrarlo. Y una palabra muy importante que voy a desarrollarla más adelantito. Entonces, ¿qué no es el reino de Dios? ¿Qué no es el reino de Dios? No es comida ni bebida. Ahora, otro punto. ¿Qué no es el reino de Dios? El reino de Dios no es palabras.
El reino de Dios no es, ojo, palabras. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Wow. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y aquí, mi hermano, necesitamos realmente ser claros con esto y conciso. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Note, palabras es lo que se dice sin ningún fundamento, pero poder es algo que está dentro de nosotros, que tiene que salir. Hay varias palabras para poder. Una es dunamis, y habla de un poder que está dentro, que está a punto de salir, pero hay otra palabra que es kratos, que tiene que ver con el gobierno de un rey dentro de nosotros. Por lo tanto, el reino de Dios, uno, no es comida ni bebida. Y no cree que a veces dedicamos nuestro tiempo, el tiempo que el Señor nos dio, más a enfocarnos en todas las cosas y vivimos angustiados en muchas cosas. Imagínense que el Señor Jesús dice que con afanarse el ser humano no podrá agregar a su estatura un codo. Y también el Señor Jesús en su palabra dice claramente algo muy importante, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Note, su vida no consiste en los bienes que posee, consiste en el que el reino de Dios ha sido impartido en usted como una realidad gloriosa de vida, que esto determinará cómo usted se conduce en esta tierra y cómo el reino del Cristo eterno podrá ser expresado en esta generación. Por lo tanto, mis amados, el reino entonces no es solo palabras. Hoy se escuchan, repito, predicaciones. Dios quiere hacerte feliz. Este es el año de tu bendición. Este es el año de que viene lo que estás esperando. Ya viene, lucha un poco más, paga el precio, que ya viene tu bendición. Esa es pura palabra. Pero el reino de Dios es poder. Es un hijo de Dios que por medio de cualquier situación que atraviese, él sabe que el Cristo eterno que le habita, que la gracia que le alcanzó, le sostiene. Él sabe que en medio de la pandemia mundial, él es un hijo de Dios que está seguro de que aquel que lo llamó, el Padre eterno por medio de Cristo, va a completar la obra que comenzó en él. No consiste en palabras. Es un creyente que aunque todos se escandalicen, aunque todos hablen mal de las cosas que están ocurriendo, él siempre tiene una palabra de vida que dice, yo sé que Dios está conmigo, está en mí. Y como dijera Pablo en Romanos 8, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué no es el reino? El reino tampoco es cálculos. Ojo, ¿cómo así, pastor? El reino no consiste en cálculos. Imagínense que mucha gente dice, bueno, esto quiere decir que estamos en el calendario tal, en el año no sé qué, eso quiere decir que ya estamos a punto de que venga el Señor. Cálculos que humanos. Si usted estudiara la historia, hermano, desde los primeros siglos, ha habido gente pronosticando, según los tiempos, que ni entienden que ya viene Cristo. Por ejemplo, en el año, yo recuerdo que en el año 2000, llegó el año 2000 y todo el mundo era que el año 2000 se acababa el mundo. ¿Quién se acuerda de eso? Esos son cálculos humanos. Luego en el 2012. Y así sucesivamente. A esas personas se le llama en la literatura se le llama anacronistas, falsos anacronistas, que mantienen prediciendo por cálculos humanos cuándo vendrá el Señor o cuándo vendrá el reino de Dios. Pero en Lucas 17, si lo puedes buscar allí, en tu Biblia, en Lucas 17, verso 20 y 21, o sea, en el punto de que el reino de Dios no es cálculos humanos. Y en la NBI, en Lucas 17, 20 y 21, en la NBI, dice la palabra del Señor, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? La pregunta de los fariseos. ¿Fariseos tipo de qué? Religión, religiosos. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Note que los religiosos siempre están preguntando cosas así como capciosas. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios?
Y Jesús le respondió en la versión NBI, dice, el reino de Dios no se puede someter a cálculos, porque el reino de Dios está entre ustedes. Wow, y una versión, miren, el griego más antiguo dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces, así repasando rápidamente, porque esto se trata de mucho tema, hermano. El reino de Dios no es comida ni bebida, que habla de lo material externo. Es que por lo que más siempre luchamos. Increíble esto. El reino de Dios no es solo palabras, ya lo vimos también. El reino de Dios no es cálculos ni operaciones humanas, porque el reino de Dios no se puede calcular. Cuando pase esto, como mucha gente anda por ahí diciendo, no, esta plaga del coronavirus es porque ya Cristo viene, ya el reino viene, ¿verdad? Y entonces es que el anticristo viene. Yo le quiero decir una cosa, hermano. El anticristo es cada alma de las personas sin alinearse al propósito de Dios. El anticristo no es un hombre que se sentará en un lugar. El anticristo es el alma de un hijo de Dios, un alma rebelde. Toda alma rebelde que no está alineada al propósito de Dios puede ser un creyente muy juicioso que sirva haga de todo, pero si su alma no está alineada al propósito de Dios, es un anticristo, porque el apóstol Juan lo dijo en una de sus cartas. Todo aquel que negaba a Cristo era un anticristo. Y a veces uno niega a Cristo operando en un alma desobediente, un alma rebelde, un alma que no se ha sido sometida al gobierno del reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios tampoco es dominio político. Ojo, el reino de Dios tampoco es dominio político. Mucha gente dice, no, es que la iglesia fue diseñada por Dios para gobernar. Eso tiene mucho sentido humanamente hablando. La pregunta es, ¿puede la iglesia gobernar nuestro país desde el sistema que está establecido en el mundo corruptamente hablando? No. Entonces, es mal decir que la iglesia fue puesta para gobernar, porque es que el gobierno de la iglesia comienza en las personas. ¿Estamos claros, mis amados? Por lo tanto, el reino de Dios no es dominio político. Antes de leer Mateo 4, del 8 al 10, que se los voy a decir parafraseándolo. Mateo 4, del 8 al 10. Antes de eso, vemos que siempre la gente que seguía a Jesús quería hacerlo rey sobre ellos. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice, Jesús se dio cuenta que ellos lo querían hacer rey y casi al Señor les decía, háganme su rey, o se escapaba de ellos. Porque ¿sabe qué dijo el Señor en Juan 18? Dijo, mi reino no es de este sistema. Mundo ahí es sistema. Mi reino no es de este sistema. En otras palabras, mi reino es una cultura interna y eterna que se ha introducido en los hijos para ser expresados de la realidad de la gloria del Padre. Por lo tanto, el reino de Dios no es poder político. Ah, es que este partido político cristiano, eso sí es del reino de Dios. No, mi amado, el reino de Dios es el gobierno en el corazón de los hombres. En Mateo 4, 8 al 10, ¿sabe qué pasó? Mateo 4, 8 al 10, encontramos allí que Jesús estaba en el desierto y el maligno le tentó. Y una de las tentaciones que le hizo en Mateo 4, 8 al 10 dice que el enemigo o el diablo le mostró todos los reinos del mundo. ¿Los reinos de qué? Del mundo. Y le dijo a Jesús, todo esto será tuyo si postrado me adoras. Note, todo esto será tuyo si postrado me adoras. ¿Y qué dijo Jesús? No, Señor, porque escrito está, al Señor tu Dios te adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, el reino de Dios no es dominio político. Ojo con lo que sigue. Tampoco, el reino de Dios no es un gobierno religioso. El reino de Dios no es un gobierno religioso, no es un sistema religioso. Juan 18:36 Jesús dijo, mi reino no es de este sistema. Repito, Juan 18:36. Él dijo, mi reino no es de este sistema. Por lo tanto, mi amado, hay un sistema religioso en el mundo. Y eso no tiene que ver solo con catolicismo, con budismo, con, qué sé yo, islamismo, confucianismo, cristianismo, con todo aquello que no opera desde el gobierno interno y eterno de Dios.
aquella persona, así se congregue en la iglesia que sea, que no funciona desde el gobierno interno y eterno de Dios, hace parte de un sistema religioso. Por lo tanto, el reino no es un sistema religioso, porque el reino, escúcheme bien, se recibe como un regalo de Dios, pero se vive como una tarea de Dios. Escuche esto, el reino se recibe como un regalo de Dios, se impartió en nosotros por la vida de Cristo, pero se vive como una tarea de Dios. ¿Qué es una tarea? ¿Quién me puede escribir ahí qué es una tarea? A ver, escribamos ahí, una tarea es esto o aquello. ¿Quién lo puede decir? Repito, el reino de Dios se recibe como un regalo, pero se vive como una tarea. Es algo que a mí me encomendaron para expresar y extender. Por lo tanto, frente a esta realidad del reino de Dios, yo no puedo decir, no, ya recibí el reino, ya estoy en el reino y el reino está en mí. Entonces, yo me relajo porque ya el reino está en mí. No, hermano, Él me dio el reino como un regalo, pero también yo lo vivo como una tarea. Por lo tanto, el reino de Dios tiene que ser vivido como una tarea. Es algo que tengo que hacer. Y a mí me lo encargaron para que yo lo exprese y lo extienda. Pregunta, ¿consideras que estás expresando el reino de Dios? La gente que trabaja contigo, la que vive contigo, la gente que constantemente te está viendo puede decir verdaderamente, fulanito vive el reino de Dios. Ojo, esa pregunta es muy importante. ¿Vivimos el reino de Dios o vivimos un sistema religioso? ¿Verdad? ¿Vivimos el reino de Dios o vivimos un sistema religioso? Muy bien. Entonces, mis amados, hasta ahí vimos que no es el reino de Dios. Pero después vamos a ver más adelante, porque el reino de Dios vamos a demorarnos varios miércoles. Pero quiero que sepa esto. El reino de Dios y la iglesia no son una misma cosa. Reino e iglesia no es lo mismo. Ojo, la iglesia existe para expresar el reino que el Padre le impartió. Entonces, mucha gente piensa que el reino y la iglesia es lo mismo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo viven aquellos hombres y mujeres en los cuales el reino ha sido una realidad de vida? ¿Cómo viven aquellos hombres y mujeres en los cuales el reino ha sido y es una realidad de vida? ¿Cómo viven? ¡Wow! Esa respuesta la tiene usted, ¿verdad? ¿Cómo viven aquellos hombres y mujeres en los cuales el reino es una realidad de vida y no es una religión? Una vida genuina se vive, una vida transparente se vive, una vida que glorifica a Dios, una vida que honra a Dios, una vida que manifiesta el poder de Dios a través del amor de Dios, una vida que donde quiera que va marca la diferencia, no porque es el más conflictivo del grupo, sino porque es aquel en el cual la luz del Padre está brillando como una realidad de vida. Que la gente anhele realmente tener lo que usted tiene, porque usted está expresando el gobierno y el reino de Dios. ¿Estamos, iglesia? El reino y la iglesia, repito, no es lo mismo, pero el reino y la iglesia son inseparables. Repito, el reino y la iglesia no es lo mismo, pero el reino y la iglesia son inseparables. No se pueden separar. Por lo tanto, quiero leer en Lucas, capítulo 12, verso 32. Voy a buscar aquí en mi Biblia. Lucas, capítulo 12, verso 32. Sí, rápidamente. Vaya también buscando en su Biblia Lucas 12, 32. Mire lo que dice. No teman, manada pequeña, le decía el Señor a los discípulos, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Oiga, esto es interesante. Si hacemos una paráfrasis respetando el texto bíblico, dice, no tengan temor ni miedo, porque al Padre le ha producido un placer y a Él le dio la gana darles el reino. Por lo tanto, mis amados, pero al recibir ese reino, el verso 33 dice algo muy importante. Vendan lo que poseen. Ojo con esto. Compréndanlo desde el lenguaje. En ese entonces lo que pasaba es que cuando algún rey convocaba a alguien para ser parte de sus filas, esa persona sería un soldado abnegado que no le interesaría más lo que poseía. Ahora, no quiere decir que usted va a vender su casa, va a vender su carro, va a vender sus mascotas,
su ropa no. Es que ya todo eso no es un impedimento para usted. Más bien eso es algo que va llegando porque usted ahora ha recibido un reino. Le dijo a los discípulos, pero también esa palabra, si la contextualizamos, nos la dijo a nosotros. No teman, iglesia, amado, no teman, porque al Padre le ha placido, ¿sabe qué le ha placido al Padre? Darle el reino. A Él le plació darle el reino. Yo no sé si yo estuviera ya en su lugar, yo diría, amén, al Padre le plació darme el reino. ¡Wow! Y eso tiene unas implicaciones enormes. Eso tiene un poder enorme. Eso indica que ese reino, que ya no tiene enemigos porque fueron derrotados en la cruz, es un reino de gozo, es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de amor, hermano. Mire, los hijos de Dios deben ser la gente que más imparte el amor de Dios, no porque sea un fundamento religioso, sino porque sea la expresión de una vida gloriosa que le fue dada, llamada el reino de Dios. Por eso Jesús predicaba el reino de Dios. Mire, hermanos, si no predicamos lo que Jesús predicó, entonces estamos predicando cosas raras. Es el año de tu prosperidad. Dios quiere prosperarte. No, Jesús predicó el reino y punto. Y el reino se ramifica en muchas áreas de la vida que hace que la persona sea integralmente próspera, bendecida y que gobierne su alma y prospere su alma. Entonces, el reino de Dios es el reino, un reino de justicia, es un reino de paz y es un reino de gozo. Escuche entonces, por lo tanto, mi amado, hacer un paralelo sería importante en este momento entre lo que es religión y lo que es reino. Es bueno que hagamos un paralelo. Si usted lo quiere hacer allí en su casa, en un cuaderno, lo puede hacer. El reino, la religión y el reino. Ojo, note, en la religión, hagamos el paralelo, coloque una hoja grande en la mitad de una línea, coloca acá religión y acá reino. En la religión es más importante los lugares sagrados. La religión le presta mucha importancia a lugares sagrados. Entonces, toda religión tiene un lugar sagrado. Hola. ¿No le enseñaron a usted, por ejemplo, que el auditorio era sagrado, que la plataforma es sagrada, que todo es sagrado? Ahora, entonces, si en la religión tiene un lugar sagrado, ¿en el reino qué? En el reino no hay lugar sagrado porque el sagrado le habita a usted. Y usted es el lugar sagrado. ¿Vale? Nosotros somos el templo de Dios. El apóstol Pablo lo expresa de forma maravillosa. Dice, no sabéis. Ojo, está como regañándolo porque ya se les había predicado. ¿O es que acaso no saben ustedes que son el templo del Dios vivo y que el Espíritu de Dios mora en ustedes y que ustedes no son vuestros? Entonces, en la religión hay un lugar sagrado. Por lo tanto, la gente se consagra cuando va a ese lugar sagrado. Pero en el reino, cada uno en el lugar sagrado donde el Padre habita por medio del Espíritu Santo, y el lugar santísimo no es un lugar físico, sino acá, donde nosotros vamos y expresamos la gloria que se manifiesta en ese lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo del templo o del tabernáculo se manifestaba la gloria de Dios. Esa gloria vino para quedarse. Ojo con eso. La gente dice en la religión que el único lugar donde la gloria se manifiesta es en el templo. Entonces la gente tiene sermones. Hoy sentimos la gloria de Dios. ¿Cuántos sienten la gloria de Dios? Qué culto glorioso, ¿no, hermano? Ahora en Cristo, en el reino de Dios, no es que por momentos tengo gloria, es que la gloria vive en mí, porque Cristo es la gloria del Padre. Amén. Yo no sé si usted puede decir amén allí donde está. Si quiere escribir ahí amén, amén, amén. Yo soy el templo de Dios y la gloria de Dios está en mí. Segundo, la religión tiene un día sagrado o días sagrados. ¿Verdad? Días sagrados. Pero en el reino, el día no es de 24 horas, porque Cristo es el día de Dios. ¿No? Cristo es el día de Dios. Por lo tanto, entienda esto. Día sagrado. ¿A nosotros qué nos enseñaron? Que el día sagrado, que el día del Señor era el domingo. Venga el día del Señor. Y muchos tomaban la cita del Salmo 118. Este es el día que hizo el Señor y como que le agregaron en la Biblia domingo. Para unas religiones judías es el sábado.
Para los evangélicos es el domingo, pero para los hijos del reino de Dios, para los hijos de Dios, Cristo es el día. Para los hijos de Dios, Cristo es el día. Nos reunimos un domingo, ¿por qué? Porque todos descansan, o la mayoría descansan y nosotros podemos reunirnos ese día, pero podríamos reunirnos un lunes, un martes, un miércoles. No se trata del día literal, el cronos. Él es el día. El Salmo 118, versículo 22 en adelante dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, dice. Y esto es cosa maravillosa delante de nosotros. Dios lo ha hecho, dice el texto. Luego el texto que sigue dice, este es el día que hizo el Señor. O sea, esa piedra, esa piedra angular que es Cristo, es el mismo día del Señor. Entonces, la religión tiene un día sagrado. Si para usted hay un día literalmente sagrado, entonces tiene que entender y convertirse al Señor y saber que ahora el sagrado, el día del Señor es Cristo. Estamos en el día del Señor. Estamos en el día del Señor. Y el día del Señor habita en mí. Yo vivo en el día de Dios, que habla del reposo de Dios. Vivo en el reposo de Dios. En el día de Dios yo he reposado de mis obras, como Dios de las suyas. ¿De cuáles obras he reposado? De aquellas obras que intentaba acercarme a Dios en mi fuerza humana, tapar mi pecado en la fuerza humana, calmar mi conciencia religiosa en la fuerza humana. Cuando Cristo, por gracia, se me impartió en mi espíritu, entonces entendí que entré al día de Dios, entré al día del Señor, entré al día de reposo, entré al descanso y ahora yo vivo en un ámbito de eterno descanso, mi amado. Ay Dios, esto es glorioso. ¿Qué más tenemos en la religión? Ya vimos lugar sagrado. En el reino el lugar sagrado es el templo, el cuerpo de Cristo. Día sagrado. Para unos sábado, otros domingo, otros, bueno, viernes, qué sé yo. Para nosotros es Cristo. Wow. Ojo, ritos y ceremonias. Toda religión tiene ritos y ceremonias. Wow. En el reino no hay ritos y ceremonias. Es una vida permanente. Juan 7, 37 y 38 dice lo siguiente, repito, Juan 7, 37 y 38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que tú en el reino no vives por un ritual, una ceremonia, sino que ahora el reino y Cristo como la vida real en nosotros es como un río. Pero el río ¿de dónde sale? De su interior. Cuando nosotros vivimos en religión, vivimos buscando ritos y ceremonias porque estamos buscando un río fuera de nosotros. Y entonces la gente siempre dice, voy a ir para que el siervo de Dios me unja, sabiendo que Jesús dijo que el que cree en él, hermano, por favor, esto es muy claro, que el que cree en Cristo de su interior, no dice de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, correrán ríos de agua viva. Por favor, escúcheme esto. Y me acerco a la cámara. Mire, hermano, dentro de usted hay un río no estancado, un río que fluye, que corre. El problema es que a veces usted no lo sabe y mantiene buscando fuera lo que hace rato Dios puso dentro de usted. ¿Qué diferencia el reino de la religión, no es cierto? En la religión, uno era feliz que el pastor lo tocara, le sopara y lo tumbara. Y entonces decían, hoy estuvo tan glorioso. Uno era feliz en las ceremonias, en los rituales. La vida no era una vida viva. Cuando es una vida basada en ceremonias y rituales, no es una vida viva, es una vida que depende de esa simbología. Escúcheme, y las ceremonias y los rituales no te dejan madurar. Por lo tanto, es un paralelo. En el reino no hay rituales ni ceremonias porque permanentemente hay un río que sale de los hijos de Dios, en la casa de Dios. Note, en la religión hay jerarquías. 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 No es que tenemos el sumo pontífice, que este es nuestro máximo apóstol, si todo lo que él diga es cátedra.
En el reino no hay jerarquías. Jesús dijo, entre ustedes no será así. Dice Jesús, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Él no dijo yo estoy sobre ustedes, él dijo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Por lo tanto, mis amados, en el reino de Dios, todos estamos en el mismo nivel porque somos un cuerpo. Y el apóstol Pablo magistralmente en Romanos 12 dice que nosotros, sin importar qué parte del cuerpo somos, todos operamos en esa sinergia de vida que el Padre nos ha dado. Es un cuerpo, que no se preocupe. Mucha gente les dice, ¿cuándo llegaré yo a ser como fulano de tal? De hecho, cuando yo era un poquito más joven que ahora, mi decir era, yo quiero ser un predicador famoso como aquel de la televisión. Oh, qué unción tiene fulano. ¿Sabes, hermano? En el reino, todos los hijos de Dios tienen la unción del santo. Es claro lo que dice la palabra, porque el ungido es Cristo y Él es el santo. Si Él te habita, la unción está en ti. No necesitas que alguien te haga algo, te ponga las manos, te echen aceite, te echen agua bendita, te echen saliva, te pongan el manto, te den el zapato, nada de eso porque tú tienes la unción del santo. Entonces, ¿qué se persigue en la religión? Con los ritos y ceremonias se persigue tener a la gente entretenida en la ceremonia porque la gente no tiene la vida de Dios. Pero cuando tenemos la vida de Dios en este reino glorioso, no necesito una ceremonia, un ritual, una simbología, porque toda la realidad la tengo dentro de mí. Yo de usted diría, amén, gloria a Dios. ¿Qué más ocurre? En la religión se opera o se enfoca de manera sensorial y mística. La religión se vive de manera sensorial y mística. En el reino, la vida de Dios es un fluir permanente. Ojo, en la religión se vive de manera sensorial y mística, al punto que mucha gente dice, oye, hacía mucho tiempo yo no sentía la presencia de Dios como la sentí hoy en la alabanza. ¿Cuánto tiempo hace que no sentíamos la presencia? Mire cómo estoy. Con todo respeto lo digo, hermanos, pero el reino de Dios no se trata de cosas sensoriales ni místicas. El reino de Dios se trata de una convicción. Una convicción. Imagínese usted, los apóstoles, si ellos se hubiesen puesto a vivir de una forma sensorial y mística, cuando el hecho era de que si usted sigue predicando el nombre de Jesús, a usted lo vamos a echar al foso de los leones, al circo romano, lo vamos a apedrear, lo vamos a crucificar. ¿Se imagina usted si usted vive de manera sensorial y mística diciendo, ay, si predico me van a crucificar, mejor no predico, es del diablo, yo mejor me voy a mi casa? No, ellos sabían porque estaban convencidos. Por eso es que en la religión abundan estas frases. Número uno, en la religión se dice mucho, venga al servicio para que usted sienta la presencia de Dios. Pero en el reino se dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿estás en la religión o estás en el reino? Esa pregunta tiene que ser respondida en tu interior. ¿Estás en la religión o estás en el reino de Cristo? Amén. Por lo tanto, el reino no se trata de normas externas ni de situaciones sensoriales. Se trata de una vida que el Padre ya estableció. Hermanos, para ir aterrizando un poco, el reino de Dios, en la presencia de Dios en el Testamento Antiguo, se podía percibir por ambientes que Dios cambiaba. Ambientes. Por ejemplo, cuando Salomón inaugura el templo, estaban los sacerdotes y ministros haciendo el servicio, cantando, tocando, sacrificando ofrendas y todo eso. Y de repente dice el texto, dice, la gloria del Señor llenó la casa, una nube, al punto que ellos no pudieron seguir ejerciendo lo que estaban haciendo a causa de la nube de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios quería manifestar
algo de su carácter o de su realidad, entonces externamente llenaba un lugar o un ambiente. Lo que ocurre eso, en ese caso es que el hombre vivió una vida dependiente del templo físico, porque era allí, templo o tabernáculo, como se llame, era allí donde la gloria de Dios descendía como resultado de un sacrificio que el hombre le ofrecía. Pero entonces cuando Cristo viene, Él viene como la presencia de Dios, como la gloria de Dios, como el reino de Dios. Y el hombre ya no depende de un lugar físico. Escúcheme esto, si usted en este tiempo de pandemia, usted está triste, ay, ¿cuándo será que nos iremos a congregar nuevamente en la iglesia? Eso está bien, necesitamos reunirnos porque allí es glorioso el tiempo. Pero mucha gente dice, ay, yo me imagino, he soñado con ese día que volvamos a la iglesia el domingo. Qué glorioso será. Si usted no se ve como iglesia, donde la presencia de Dios no desciende, ya descendió, vino para quedarse. Si no se ve como iglesia en este momento, usted necesita transicionar de la religión al reino del amado Hijo. Y quiero dar una noticia muy importante. Colosenses 1:13 dice que el Padre nos ha librado del dominio de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del amado Hijo. Ojo con esto, dos ámbitos, dos hábitats, potestad de las tinieblas. Tinieblas, la Biblia, hermano, es oscuridad, ignorancia. Entonces, nos trasladó de las tinieblas. Y cuando usted vive en la religión, usted vive en la oscuridad. Usted puede congregarse 3 veces a la semana, 10 veces a la semana, pero sigue siendo el mismo religioso que no posee la vida de Cristo porque no sabe, ojo, porque no sabe. Por eso es que el apóstol Pablo oraba, Efesios 1, en los versos 15 en adelante, dice, yo oro por esta razón, oro para que el Padre del Señor Jesucristo les dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, para que sepan. Lo que Dios quiere es que tú sepas, no tanto que sientas. De sentires, eso ya pasó. Ahora, tú tienes que vivir de lo que el Padre te ha hecho saber por el Espíritu que te ha dado. Si tú sabes, repito, que sabes que Cristo te habita, que las riquezas de la gracia te han sido dadas, que las riquezas del reino son tuyas, entonces tú no dependes de algo, ni de alguien, ni de un lugar, sino que tú sabes que tú eres la eclesía, donde quiera que estás victorioso. Y cuando nos podamos congregar, también será maravilloso, pero mientras no podamos congregarnos, seguimos siendo la eclesía de Dios. Yo no sé si mucha gente en este tiempo dejó de orar, porque para muchos orar era únicamente cuando se congregaban. No sé si mucha gente dejó de leer la palabra, dejó de tener su tiempo devocional con Dios. Hermano, es tiempo de que revisemos esas cosas. Entonces, religión o reino. Religión o reino. Conclusión. ¿A qué vino Cristo? Cuando vino a la tierra. Concluimos ahí y cuando volvamos el otro miércoles seguimos allí. ¿A qué vino Cristo entonces? Yo lo he compartido muchas veces en la clase y usted ya lo conoce el concepto. Porque generalmente siempre decíamos que Cristo vino para salvarme, para morir por mí. Pero si usted lee Juan 1:11, Juan 1:11 dice, perdón que me da un poquito como calor. Juan 1:11 dice, a lo suyo, singular, vino. A lo suyo vino. Pero los suyos no le recibieron, repito, a lo suyo. ¿Se ha preguntado usted qué es lo suyo? Lo que pasa es que a veces muchos leemos, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No es, a lo suyo vino. Y lo suyo era, ahí sí, establecer el reino que Adán perdió por convertirse en tinieblas, en pecado y en la mentira. Entonces, a establecer el reino. Voy a decirlo para que los que no lo saben o no lo recuerdan lo tengan presente. El establecimiento del reino determinaba que había una jurisdicción de gobierno y que habían gobernados. O sea, había gente para gobernar. El problema era que cuando Cristo vino,
a establecer el reino que había perdido Adán. No había gente para gobernar, porque las personas estaban gobernadas por la potestad de las tinieblas, por el diablo, por Adán, que los había metido en el imperio de muerte. Por lo tanto, era un trámite la salvación o el rescate tuyo y el mío, era un trámite en ese establecimiento del reino. Entonces, va a la cruz y muere, ¿para qué? Para arrebatarle a las tinieblas, al enemigo, el poder que tenía sobre las personas y trasladarnos al reino del amado Hijo. Entonces, amado, usted está en el reino, por favor, y no esté usted tratando de hacer cosas en sus propias fuerzas. Ay, es que no sé, es que lucho con esto. Hermano, entienda la plataforma donde está. Y recapitulando con lo anterior del miércoles pasado, si usted vive entendiendo que el tiempo se cumplió y que el reino está en usted, hermano, es una cosa muy diferente. Compárese usted cuando comprenda estas verdades con un religioso. El creyente entendido, el Hijo de Dios que entiende estas verdades, es un hijo próspero, bendecido, porque su alma prospera. Por lo tanto, mi amado, yo creo por causa de ese propósito eterno, que usted es un hijo entendido, que usted sabe la riqueza de la gracia, que usted sabe la obra que Dios hizo, que usted valora y disfruta la obra consumada de Cristo en la cruz. Gloria a Dios. Entonces, también en Lucas 19, verso 10, Jesús dijo algo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19, verso 10. Hoy ha venido la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, dice ahí, lo que se había perdido. No dice los, sino lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que perdió Adán? El reino. Entonces, mis amados, es tiempo de vivir en tiempos cumplidos, es tiempo de entender que el reino de Dios está en mí y vivir como tal. ¿A qué se parece un hijo de Dios en el cual el reino de Dios está dentro de él? ¿A qué se parece? Pregunto, repito, ¿a qué se parece un hijo de Dios en quien el reino es una realidad de vida? ¿Será que se parece al borracho de la esquina? ¿Será que se parece al que le pega a la esposa? ¿Será que se parece al que pide prestado y no paga? ¿Será que se parece al que roba? No. Una persona en quien el reino de Dios es establecido por Cristo se parece a Cristo. Eso es claro. Entonces, mis amados, ha sido una gran bendición compartir con ustedes y realmente me regocija mucho poder compartir por acá y estamos unidos en el Espíritu y nos gozamos de poder disfrutar de esta unidad, de esta unicidad, ser uno en el uno, donde quiera que estemos en nuestras casas. Yo le doy un consejo, cuídese, no salga si no tiene que salir. Cumplamos todas las recomendaciones, acatemos las recomendaciones, porque Dios nos guarda, claro que sí, porque Él ya lo hizo, pero ahora me toca a mí también. Recuerde esto, el reino de Dios me fue dado como un regalo, pero lo vivo como una tarea. El reino de Dios me fue dado como un regalo, pero lo vivo como una tarea. Amén. Bueno, antes de orar, quiero leer algunos comentarios acá. Bueno, algunos comentarios por acá. Marín Vivas Fernando dice, el reino de Dios es un reino de justicia, paz y gozo. Así es, Fernando Marín. Gloria Bernal dice, mi cuerpo es un templo sagrado donde Dios habita. Amén, hermana Gloria Bernal. Gloria es la mamá de la propia Milena. Muy bien. Los demás que no leo porque dicen amén, nomás. Entonces está bien. Mirciades Olaya, amén, amén. La gloria de Dios está en mí. Amén, Mirciades, que eso sea una realidad de vida. Por acá otro comentario, a ver. Todos los días son sagrados para Dios. Muy bien. Todos los días son iguales. Si usted solamente guarda un día y el resto se olvida, usted está en la religión. Muy bien. A ver, ¿quién más por acá? Otro comentario. No necesitamos ningún ritual. Liliana Isabel Colón. Muy bien. Ajá, muy bien. Estamos en el reino, hermano William. Bueno, Carlos Fuentes tiene un comentario hermoso. Dice, amén, amén. Gracias, Carlitos. Vargas León, en el reino. Amén, amén. Estamos en el reino. Vargas León, Cristo vino para
salvarnos. Recuerden que vino para establecer el reino y la salvación era un trámite legal para establecer el reino. Bien,